Vamos a hablar de un esposo amoroso, ¿ya? Un esposo santo para el Señor, ¿ya? Y nuevamente, ¿verdad? No estoy refiriéndome a un esposo perfecto, así es que, hermanas, por favor, comprendan que no vamos a estar hablando del hombre ideal o el hombre perfecto, porque no existe, ¿ya? Malas noticias, ¿verdad? Para algunas señoritas no existe el hombre perfecto, ¿ya? Pero sí hay hombres que han decidido amar al Señor, ¿ya? Y dedicarse a Él. Y eso obviamente tiene grande virtud. Entonces vamos a hablar de eso en esta mañana, un esposo amoroso. Y añado, ¿verdad?, esta característica porque de todas las responsabilidades que Dios ha delegado en el varón, ¿ya? Y aquí estoy hablando a los varones en general, no solo a los que están casados, sino a los que quizás aún están por casarse, y esto les va a servir también como pauta, como dirección para sus vidas, incluso aquellos que ya no están casados, quizás por viudez o ¿verdad? Por otros motivos, hombres que realmente buscan honrar a Dios, ¿ya? Glorificar con sus vidas al Señor. Y una de las principales responsabilidades que Dios nos da a nosotros los hombres es el amor. Y cuando hablamos de el amor, no estamos hablando necesariamente del concepto que el mundo tiene del amor, un concepto tal vez más romántico o más emocional, ¿verdad? O incluso más pasajero o más básico, sino básicamente estoy hablando del amor según Dios. La Biblia nos ordena amar como Dios nos amó. ¿Y cómo nos amó Dios? Bueno, nos amó de manera sacrificial, dando su vida en la cruz por nosotros. El amor que algunos llaman ágape en sus palabras originales, en el idioma griego en el que fue escrito, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, amor sacrificial, ¿ya? De eso vamos a hablar. Acompáñenme, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Ahí vamos a comenzar la enseñanza en esta mañana. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tienen ahí? Bueno, aquí habla acerca de lo que Dios espera de aquellos hombres, aquellos varones que han llegado a ser hijos de Dios y que con sus vidas desean honrarle a Él. Dice el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y aquí específicamente está hablando de los varones, ¿ya? A veces la Biblia utiliza la palabra hombres en términos genéricos, ¿ya? Varón y mujer. En este caso, claramente, por el contexto entendemos que está hablando de los varones, pues en el versículo siguiente, ¿verdad?, está haciendo referencia a las damas. Por lo tanto, el mismo contexto te va a mostrar, te va a guiar a entender, ¿no es cierto?, específicamente a qué Dios se refiere. Así es que aquí no es algo, ¿verdad?, genérico o algo de lo que nosotros como hombres podamos o debamos aislarnos o debamos, ¿verdad?, apartarnos o desligarnos de lo que el Señor nos está pidiendo, de lo que el Señor nos está exigiendo. Y claramente el Señor aquí está hablando de que nosotros, los varones, debemos ser hombres de oración. ¿Ya? No es solamente un momento religioso o momentáneo, ¿no es cierto?, de elevar una oración a Dios, sino más bien está hablando de la actitud del corazón rendido a Dios, ¿verdad?, consagrado a Dios, que en cualquier momento y en cualquier lugar puedan con sus manos limpias, ¿verdad?, santas, dedicadas a Dios, apartadas del pecado, honrarle con sus vidas. Por eso dice, quiero. El apóstol Pablo está hablando, exhortando a su discípulo Timoteo a que esto enseñe, a que esto transmita, ¿verdad?, a la congregación. De hecho, está hablando de una vida de oración. Basta solo, por ejemplo, con ver el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias
¿verdad?, por todos los hombres. Incluso ahí habla algo que mencioné al principio, de orar por nuestra patria, por nuestra nación, ¿ya?, y por nuestros gobernantes también. Bueno, acá entonces Pablo está exhortando a Timoteo a que él predique, a que él enseñe. Algunos piensan de que en este momento está pastoreando la iglesia en Éfeso, Timoteo, y Pablo le está animando a que pueda invertir, ¿verdad?, pueda enseñar, pueda guiar a hombres, ¿verdad?, pueda discipular a varones que honren al Señor con sus vidas. Por eso es que él les exhorta a tener una constante. Cuando dice en todo lugar, es decir, que sea algo constante, no solo en la iglesia, no solo llegar a la congregación y, ¿verdad?, tener una actitud santa o quizás piadosa, sino más bien estar en todo momento listos, dispuestos, preparados para honrar a Dios con sus vidas. ¿Ya? Y en ese sentido no hay nada más que pruebe nuestra condición espiritual que la oración. Porque la oración no es otra cosa que estar ante el trono de la gracia del Señor, estar en su presencia. Entonces no podemos estar en la presencia del Señor con pecado oculto o con una mala actitud en nuestros corazones. Quiero, pues, que los hombres, los varones, ¿verdad?, de la congregación, de las familias cristianas, levanten, sean capaces, ¿verdad?, de levantar en cualquier momento, en cualquier lugar, manos santas. Que sus manos no solo sean el instrumento laboral para su oficio, sino también para honrar a Dios con sus vidas. Manos santas. Y añade incluso dos cosas bien específicas. Sin ira ni contienda, como si el Señor supiera, ¿verdad?, que uno de los problemas más comunes entre los varones es justamente el control de su carácter, ¿ya? El control de su carácter, sin ira y sin contienda, ¿verdad? Que sean capaces de controlar aún sus carácter, ¿no es cierto?, y sus vidas en sus aspectos y manifestaciones más básicas y esenciales. Entonces ya aquí vemos que el Señor está poniendo una responsabilidad importante en aquellos que somos varones. ¿Ya? Esto, por supuesto, no excluye a las damas en sus responsabilidades también particulares. Dios mediante, el próximo domingo quizás vamos a hablar un poquito más de ellas, pero hoy nos corresponde hablar de ellos, de los varones, hombres santos para el Señor. Bueno, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 también nos señala algo bien interesante, ya que también es importante considerar, sobre todo hoy en día, en nuestros días. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Al final, Pablo, ya cuando se está despidiendo de la iglesia de Corinto, después de haberles escrito una epístola, una carta bien fuerte, ¿verdad?, reprendiéndoles en varios aspectos, también les desafía, ¿verdad?, en el versículo 13 del capítulo 16, diciendo: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. ¿Ya? Obviamente esto es muy relevante para nuestros días, en donde la ideología de género y la perversión más bien de esta ideología ya busca de alguna manera quitar estas diferencias naturales con las que Dios nos creó, entre un hombre y una mujer. El portarse varonilmente implica muchas cosas, entre otras, como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, el estar firmes en la fe, firmes en la fe. Ya, qué importante, ya desde un principio, para ir entrando en materia, es que nosotros como hombres, como varones de Dios, seamos firmes en la fe. Que más que nuestras esposas, y mucho más incluso que nuestros hijos, nosotros seamos los puntales espirituales de la fe en nuestros hogares. ¿Ya? Tristemente, muchas veces son las mujeres las que de alguna manera más buscan o de alguna forma, ¿verdad?, mueven la familia hacia las cosas del Señor. ¿Ya? Y es porque en una sociedad, ¿verdad?, donde muchas veces se enfatiza el liderazgo de la mujer, el varón queda relegado simplemente a seguir, ¿no es cierto?, la corriente. Pero esta responsabilidad es delegada a nosotros como hombres. ¿Ya? Qué hermoso sería para una dama tener a un hombre a su lado, ¿verdad?, firme en la fe. De tal manera que en momentos
de debilidad emocional, en momentos, ¿verdad?, de debilidad personal, pudiera tener a alguien firme aquí en quien aferrarse. Y es por eso que es una responsabilidad importante. Qué triste es cuando los varones, ¿verdad?, somos inestables. Qué pérdida de gran oportunidad, ¿verdad?, es que nosotros como hombres no seamos consistentes, consecuentes y estables en las cosas del Señor. Esto se puede ver en aspectos tan básicos como en el congregarse, ¿verdad?, como también, ¿verdad?, en enseñar la palabra del Señor en el hogar. Portaos varonilmente. Portarse varonilmente, según la palabra del Señor, no es golpear la mesa, ¿verdad?, y decir, yo aquí tengo la última palabra, así es que yo lavo los platos. No, eso no es, ¿verdad? Ya, sí, mi amor, la última palabra. No, portarse varonilmente significa asumir las responsabilidades que nos corresponden. Y una de las responsabilidades que nos corresponde como hombres de Dios es estar firmes en la fe. Pero para eso no es algo que sucede per se, es decir, solo por el hecho de ser hombres. No por ser un varón tú vas a estar firmes en la fe, ¿ya? Sino más bien por dedicar tiempo en las cosas del Señor, ¿ya? Leyendo la palabra de Dios, orando, congregándote, compartiendo con otros creyentes, dejando que la palabra de Dios te transforme, tomando decisiones que sean decisiones espirituales que glorifiquen a Dios. ¿Ya? Esto no es algo que simplemente se desarrolla por un carácter, ¿ya?, o una personalidad. Esto tiene que ver con la transformación de tu vida a los propósitos y al plan de Dios. Y esto requiere esfuerzo, y por eso dice, esforzados, portados varonilmente y esforzados. No es algo natural, ¿ya? Lo natural en el varón es la irresponsabilidad. Lo natural en el varón es, ¿verdad?, el desentenderse de sus responsabilidades, ¿verdad? Pero ir en contra de esto, en cuanto a las cosas del Señor, es lo que Dios entiende como una actitud varonil, ¿ya? Una actitud de un hombre de verdad. Así es que teniendo este contexto, ya vamos a ir en forma aún más específica a lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿ya? Y nos exhorta a nosotros como hombres santos para el Señor, ¿ya? Y reitero una vez más, porque está muy arraigado eso en nuestras mentes, la palabra santo no es referido a alguien perfecto, a un hombre perfecto, sino más bien a un hombre que busca día a día, que lucha, se esfuerza día a día por apartarse del pecado y consagrar su vida en honrar a Dios. ¿Ya? Dios honra a aquellos que lo honran a Él, pero esto requiere un esfuerzo, ¿ya? Llegar a ser un hijo de Dios, la salvación es gratis. Gratis en el sentido de que alguien pagó por nosotros, que fue Cristo en la cruz del Calvario, ¿ya? Pero la vida cristiana santa que honra a Dios tiene un precio, y ese precio requiere un esfuerzo. Superar la flojera, la pereza, la comodidad, la búsqueda egoísta del placer y ser capaz, ¿verdad?, o el egoísmo, y ser capaz de tomar decisiones espirituales que honren a Dios. Eso es lo que la Biblia se refiere cuando dice portaos varonilmente, ¿verdad? Son palabras muy importantes que hoy en día tienen mucho más sentido probablemente que en otros tiempos, ¿ya? Básicamente el Señor nos está diciendo a todos nosotros como hombres, pórtate como hombre, ¿ya? Ponte los pantalones y pórtate como hombre. Es decir, sé responsable, asume tus responsabilidades, ¿verdad? Esfuérzate en honrar a Dios. Ahora, ¿cómo lo honramos? Bueno, en primer lugar, nuestra primera responsabilidad, hablando en el contexto del hogar, ¿ya?, o para aquellos jóvenes que aún no están casados, esto va a ser su primera responsabilidad, más que tener un vehículo, más que tener un departamento, una casa, más que tener mucho dinero, un ahorro o un trabajo estable, más que cualquier otra cosa. Si tú quieres formar un hogar santo, que agrada al Señor y cumplir tus responsabilidades como hombre, lo primero que tienes que entender es que debes aprender a amar. Debes aprender a amar. Aquellos que estamos casados debemos amar a nuestras esposas.
Y la Biblia incluso nos dice cómo debemos amarlas. Debemos amarlas como Cristo amó a su iglesia. Y de esa manera ser dignos de respeto y admiración. Muchos hombres se quejan de que sus esposas no los respetan o no los honran. Pero esto es algo que se gana. Esto no es algo, ¿verdad?, que se obtiene simplemente por firmar un documento. Esto es algo que se gana con esfuerzo, portándose varonilmente. Y esto, ¿verdad?, requiere ser capaz de vencer el orgullo, ser capaz de vencer el egoísmo y entender el amor como Dios nos amó. Efesios. Busquemos Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor. Sed pues, y me gusta cómo el Señor, ¿verdad?, plantea este desafío. ¿Ya? Porque Dios podría simplemente decirnos que hagamos algo, ¿verdad?, y tiene toda la autoridad de hacerlo. Pero fíjate que Él mismo nos da ejemplo. ¿Ya? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios mostró en primera instancia su amor. ¿En qué muestra Dios su amor para con nosotros? En que sin merecerlo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ya aquí tenemos una primera excusa, ¿verdad?, inválida. Ya, tú debes amar a pesar de que aún tu cónyuge, tu esposa, no sea digna de amor. Miren lo que estoy diciendo. ¿Ya? No amamos porque la otra persona lo merezca. Amamos porque Dios nos pide que lo hagamos. Dice el verso 2, y andad en amor. Pero ¿cómo debemos andar en amor? Bueno, Dios nos dice el cómo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y aún, ¿no es cierto?, si queremos profundizar y entender un poquito más a qué se refiere esto, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y hay cosas de las que por ende nos vamos a alejar, nos vamos, ¿verdad?, a apartar, nos vamos a huir de aquellas cosas porque justamente son lo opuesto al amor. Por eso dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y la avaricia, porque la fornicación es más clara, ¿verdad?, es más evidente, la avaricia también implica el amor al dinero, el amor al trabajo, el abstraerse de tus responsabilidades en hogar por buscar otra cosa, ¿verdad?, que satisfaga simplemente tu egoísmo o tu orgullo. Debemos amar, y en ese mismo contexto, ahora saltemos porque sigue un poco desarrollando la misma idea, en el mismo capítulo de Efesios 5, pero ahora el versículo 25, ¿ya?, que nos dice, Efesios 5, ahí estamos, ahora el versículo 25, ya más específicamente la orden, el mandato, ¿verdad?, que Dios está pidiéndonos, Dios nos está exigiendo, dice, maridos, ya obviamente esto es muy claro y muy directo, ¿no? Está hablando aquí a nosotros, maridos, amad a vuestras mujeres. No es una sugerencia, ¿verdad?, de un consejero matrimonial solamente, no es una buena intención o una buena idea, es un mandato. Maridos, amad, es un imperativo. Nuestra primera responsabilidad en el hogar es amar a nuestras esposas. Dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nuestro amor debe ser tal que estamos dispuestos a sacrificarnos. ¿Qué tenemos que sacrificar? Bueno, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, hay muchas cosas que sacrificar. Ya tiempo, hay que sacrificar egoísmo, hay que sacrificar, ¿verdad?, ideas, gustos personales en pro del hogar, en pro de la familia y en primera instancia en pro de nuestras esposas. Aún incluso como padres,
lo mejor que nosotros como hombres podemos hacer para nuestros hijos es amar a nuestras esposas. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque ese testimonio y ese ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de responsabilidad, de abnegación, es el que nuestros hijos van a aprender. Porque hoy en día hay tantas personas corruptas. Porque hoy en día hay tantas personas egoístas. Porque hoy en día hay tantas personas que buscan su propio beneficio y les da lo mismo los demás. Bueno, porque nunca vieron ni aprendieron un buen testimonio de amor en el hogar. Nunca aprendieron lo que es el sacrificio personal en pro de bendecir a otros, lo merezcan o no. Y eso es amor. Por lo tanto, la mejor enseñanza, lo mejor que tú le puedes dejar a tus hijos no es la educación. Es más, la educación humana incluso hasta los puede pervertir, los puede llenar de avaricia. No es el dinero, no son las posesiones, no es tu herencia, es tu ejemplo. El amor. Siempre volvemos a lo mismo, el amor. Cuando tú amas a tu esposa, eso es lo que tus hijos van a aprender. Eso es lo que ellos van a repetir el día de mañana. Eso es lo que ellos van, a desarrollar en su familia, en su hogar, como base del hogar. Siempre hablamos de los principios, de los valores, pero a veces se habla como algo muy etéreo, como algo muy lejano, como ideas, muy conceptuales. Pero aquí Dios los está aterrizando a una responsabilidad para nosotros como hombres, portándonos varonilmente, poniéndonos bien los pantalones, como nuestra primera responsabilidad. El amor. Amar como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es más, Él lo hizo también con un propósito, para santificarla. Uno de los propósitos de nosotros los hombres en el hogar también es santificar a nuestras esposas, es guiarlas en un liderazgo amoroso para que ellas también honren con sus vidas a Dios, para que ellas también de manera pura y santa se mantengan lejos de las tentaciones, iba a decir las tentaciones del comercio, las tentaciones de las cosas, pero no necesariamente, sino más bien de las cosas de este mundo. ¿Ya? Libre de las tentaciones de este mundo para que juntos honren al Señor, habiéndola purificado, dijo el Señor aquí, en el lavamiento del agua por la palabra. Ya esto es la palabra del Señor y sus promesas cumplidas. ¿Cuán involucrados estamos nosotros como hombres en proveer para que nuestra familia conozcan la palabra del Señor? Conozcan la palabra de Dios. Estamos preocupados de que nuestros hijos lean la Biblia o lean buenos libros, cristianos, o que nuestras esposas, pasen más tiempo en oración o en compañerismo cristiano, en enseñanza, que viendo telenovelas o viendo, la última serie que está de moda. Bueno, es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los llamados a ser líderes en el hogar. Por lo tanto, así como Dios se preocupa de la santidad, de su iglesia, de la misma manera nosotros como hombres tenemos que preocuparnos de la santidad de nuestras mujeres. ¿Ya? Ahora dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí no está haciendo referencia a cremas o a cosas así o tratamientos de belleza. ¿Ya? No está hablando de eso, no está hablando de arrugas, propias y naturales de la edad, porque aún las arrugas de la edad pueden ser bellas, si son arrugas, en el Señor, si son de la experiencia cristiana de amar a Dios con todo el corazón, porque la verdadera belleza, no está en los parámetros de este mundo. Ya la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, como dice el Proverbio 31, en relación a la mujer virtuosa. Ya engañosa es la gracia y vana, pasajera, espuria la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Qué hermoso es cuando las manchas, las arrugas, son en la experiencia cristiana de amar a Dios. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es procurar el bien de nuestras esposas. ¿Ya?
no solo preocuparse en que tengan lo necesario para comprar sus cosméticos y sus cosas que son naturales, y está muy bien, propio, ¿verdad?, de una dama femenina, de la feminidad de la mujer, sino más bien preocuparnos también de su desarrollo espiritual, de su crecimiento espiritual, de su santificación espiritual. ¿Ya? Es más, dice el verso 28, así también los maridos, es decir, el así también, claramente en el lenguaje aquí nos está diciendo que de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, la cuida, la protege y busca, ¿verdad?, su belleza, en este caso espiritual, dice el versículo 28, así también nosotros los maridos debemos amar, dice, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Ya? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esto claramente tiene que ver con el egoísmo, ¿verdad? Con no procurar o buscar nuestra propia satisfacción, nuestro propio egoísmo personal, sino, ¿verdad?, el de nuestra esposa. Insisto en que esto es una enseñanza importantísima también para nuestros hijos. Ya vamos a hablar también de los hijos. El domingo pasado hablamos de la crianza de ellos. Pero si tan solo esto nosotros como hombres nos esforzáramos, ¿verdad?, en desarrollar en nuestros hogares, ya tendríamos, ¿verdad?, probablemente más de la mitad de la tarea hecha con nuestros propios hijos, amando a nuestras esposas como Dios nos ordena hacerlo. Verso 30 nos da la razón de por qué. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ya somos una sola carne. Según la palabra del Señor, en el matrimonio llegamos a ser una sola carne. Llegamos a ser uno. No dos personas, sino uno. ¿Verdad? Por eso, incluso de manera muy concreta y específica, aquí se refiere al plan original de Dios. Ya cómo Dios concibió el hogar. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya esto no es conceptual, esto es literal, es real. Formar un nuevo hogar, formar una nueva familia. ¿Ya? Los matrimonios que se basan en una relación insana, ¿verdad?, de uno de los dos o de los dos con sus padres, probablemente no tendrán un buen futuro, porque van en contra del plan original de Dios. ¿Ya? Un hogar requiere formar un nuevo hogar. Un nuevo hogar es un nuevo hogar, ¿verdad? El salir de la casa de los padres es parte, incluye, ¿verdad?, viene en el paquete, ¿verdad?, del pacto matrimonial. Esta es sabiduría de Dios, no es algo que se nos ocurra, es algo que Dios desde un principio lo estableció. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y no le llama la atención que si bien en el matrimonio la mujer, ¿verdad?, que es la más emocional, ya quizás podría estar más apegada a sus padres, pero acá específicamente hace referencia al hombre, al varón. Bueno, nuevamente, porque nosotros como hombres somos los responsables de proveer el contexto para que esto suceda. Pero obviamente somos los responsables de trabajar, de generar recursos en primera instancia para poder arrendar, para poder tener un lugar apropiado para comenzar nuestro nuevo hogar, este nuevo nido, ¿verdad?, que se está formando. ¿Ya? Y esto no requiere tanta sofisticación, ¿ya?, ni requiere tantos recursos. A veces pensamos que se necesita tener, ¿verdad?, una casa, un departamento, una propiedad ya alajada, todo lo necesario. No, no es así. Muchos matrimonios pueden dar fe y testimonio de que a veces que muchos partieron con nada, ¿verdad?, con lo básico. Pero el Señor honra cuando le honramos a Él. Y el matrimonio, según la Escritura, y lo que nos dice la palabra de Dios, es un estado honroso. ¿Ya? Un estado honroso, no solo una acción honrosa el casarse, sino que estar casado es un estado honroso. Honroso sea en todos el matrimonio, dice el Señor en su palabra. Y el lecho sin mancilla. Por eso es que está ese dicho, ¿verdad? El que se casa, casa quiere. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán
una sola carne. ¿Ya? Un nuevo hogar, una nueva familia. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué funciona? Y a través de los siglos ha funcionado, a pesar de que el mundo sistemáticamente trata de destruir el matrimonio, porque eso es lo que busca el mundo hoy en día, destruir los roles y lo que es lo fundamental del matrimonio. Pero aún así hay matrimonios casándose, ¿verdad? Acá mismo en nuestra iglesia hay jóvenes matrimonios que están recién comenzando este camino y otros que ya llevan muchos años por la gracia del Señor. ¿Ya? ¿Cómo esto funciona? Bueno, quizás es por lo que dice el versículo 32, ¿verdad? Grande es este misterio, ¿verdad? Funciona en realidad no por misterio, sino porque es el plan de Dios. Y el plan de Dios es bueno, agradable y perfecto, ¿verdad? Dice el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nuestros matrimonios deben ser un reflejo, ¿verdad? Debe ser el testimonio de la relación entre Cristo y su iglesia. Es la primera instancia en la que damos testimonio, ¿verdad?, de nuestra fe. Aquellos que aún no se han casado, dice la Escritura, el que haya esposa, haya el bien. Es un buen anhelo, es un anhelo santo ante el Señor. Quizás no siempre se va a cumplir, quizás Dios tenga incluso otros planes o otros propósitos, pero es lo básico y es lo esencial. Y si es que Dios tiene otros planes para ti, bueno, Dios te lo va a decir. Dios no te va a dar de manera misteriosa su voluntad. Tú la puedes entender si estás dentro de la voluntad del Señor, tú la vas a comprender en la luz de su palabra y de la dirección de Dios, en consejo, en sabiduría. Pero el plan, ¿verdad?, básico de Dios es el matrimonio. E insisto, si Dios quiere otra cosa para tu vida, Él te lo va a decir claramente. Pero tú tienes que estar dentro de su voluntad para que así Dios pueda revelar su plan a tu vida. ¿Ya? Ahora, sí, es un misterio, pero en realidad no el que funcione, porque esto es algo original que Dios estableció así, debería funcionar, sino más bien el hecho de que nosotros en el hogar somos el reflejo de Cristo y de la iglesia. Ahora, tal vez a estas alturas tú te puedes estar preguntando, pero ¿por qué eso no pasa en mi casa? ¿O por qué no pasa en mi familia? ¿Ya? Bueno, es porque justamente necesitamos ser exhortados a buscar la santidad de Dios, es decir, a ordenarnos conforme al plan y al propósito de Dios, a hacer la parte que nos corresponde. ¿Ya? Nuevamente, un hogar santo no significa un hogar perfecto. ¿Ya? Si es que hay alguien aquí o un matrimonio que tenga una familia, un hogar perfecto, no es el lugar donde debería estar. Estamos en una iglesia y en una iglesia la componen pecadores. Pecadores arrepentidos y convertidos por la gracia de Jesucristo, pero en estricto rigor pecadores. Por lo tanto, no estamos hablando de familias perfectas o ideales. Estamos hablando de familias que se esfuerzan, y en particular hombres dentro del hogar que nos esforzamos día a día en buscar la voluntad del Señor. ¿Ya? Cuando no buscamos la voluntad del Señor, probablemente vamos a cosechar lo que nosotros mismos sembramos. Sembramos egoísmo, vamos a cosechar turbación. Sembramos orgullo, vamos a cosechar contienda. Sembramos, ¿verdad?, inmundicia, vamos a cosechar problemas. Dice el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros, ya es decir, de manera más específica, ame también a su mujer. ¿Ya? ¿Cómo? A sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Pero eso es otro capítulo, lo vamos a ver después. Así que les voy a dejar ahí con algo de sal en la punta de la lengua. Bueno, debemos amar a nuestras esposas. Y a propósito, ¿verdad? Quizás eso les va a motivar a los varones a que el próximo domingo, ¿verdad?, se levanten tempranito, ¿verdad?, preparen el desayuno, ¿verdad?, y dejen todo listo para que sus esposas ya se caigan de espalda del susto. ¿Qué pasó? Bueno, pasó de que estás tomando iniciativas para tomar, ¿no es cierto?, tú el liderazgo en el hogar y llevar a tu familia, ¿verdad?, a las cosas del Señor. ¿Ya? Como dije en su momento, ¿verdad?, cualquier semejanza con la realidad, ¿no es cierto?, ¿ya?, es absolutamente deliberado, es decir, está pensado así.
ya, para que aprendamos, ¿verdad? Y seamos desafiados. Ya, bueno, ahora, obviamente, hermanos, ¿es una responsabilidad fácil? No, no lo es. ¿Ya? El rol que nosotros como hombres tenemos no es un rol fácil. ¿Ya? Por eso es que el Señor nos dice en su palabra, portaos varonilmente. Esto es para valientes, es para hombres de verdad. Hombres, ¿verdad?, que estén dispuestos a ponerse los pantalones y hacer las cosas como corresponde. ¿Ya? Ahora bien, ¿van a haber errores? ¿Van a haber fracasos? Por supuesto, hemos cometido muchos fracasos y los vamos a seguir cometiendo. ¿Ya? Pero cuando en un hogar el hombre ama realmente a su esposa, esos fracasos se transforman en perdón, ¿verdad? Esas fallas se transforman en misericordia y esos problemas se transforman en la gracia de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestro hogar. ¿Ya? Por lo tanto, es un desafío, es un llamado a que hagamos el esfuerzo, ¿ya? A que no nos quedemos pegados en la filosofía mundana y perversa de este mundo. ¿Ya? No te quedes pegado en lo que este mundo enseña. Este mundo es perverso, este mundo contamina tu mente y tu corazón con cuestiones que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Ya? Este mundo te va a decir de que tú eres único, especial, de que tú te mereces, ¿verdad?, muchas cosas y que debes procurar, ¿no es cierto?, tu propia felicidad y tu propio egoísmo, satisfacer tu propio egoísmo. Pero no escuches a este mundo, porque este mundo lleva a la perdición. ¿Ya? Dios, en su palabra, nos deja el plan original. Y cuando tú honras a Dios, tarde o temprano, Dios te honra a ti. Si tú siembras para la carne, de la carne vas a cegar corrupción, dice Pablo a los Gálatas. Pero si tú siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Bendición de parte del Señor. ¿Ya? Ahora bien, luego, además de entender de que debemos amar a nuestras esposas, por supuesto también debemos cumplir con nuestros deberes emocionales hacia ellas. ¿Ya? Y van a entender un poquito más por qué lo menciono de esta manera, nuestros deberes emocionales, cuando vayamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. A veces pensamos de que la Biblia es un libro religioso, sacrosanto, ¿verdad?, que no se mete más allá de cuestiones generales o cuestiones muy sacrosantas. En 1 Corintios, capítulo 7, ya está hablando de cuestiones muy prácticas, muy cotidianas e incluso muy íntimas. ¿Ya? En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 3, ¿ya? Y como a veces dicen en la televisión, ya desde ahora estamos autorizados para decir cosas para mayores de 18 años. Dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No escuché ningún amén. ¿Ya? Pero aquí obviamente está hablando de la relación matrimonial, la relación íntima. ¿Ya? De hecho, el contexto así lo explica, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y en ese contexto dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Lo podemos dejar ahí nomás, ¿verdad? No, continúa. Ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Qué importante, ¿verdad? Es algo, esta intimidad, esta relación, como algo mutuo, como algo compartido dentro del matrimonio, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ya, obviamente está hablando de la intimidad dentro del matrimonio. Ahora bien, ¿por qué yo mencioné nuestra responsabilidad o nuestro deber emocional para con ellas? Bueno, porque obviamente hay un aspecto mutuo, un aspecto relacional importante dentro de la intimidad. ¿Ya? La intimidad es algo natural que se debería dar en forma natural cuando hay, ¿verdad?, confianza,
cuando hay respeto, cuando hay cariño, y en forma natural, tanto el hombre como la mujer se entregan el uno al otro. Ya, no es solamente un instinto salvaje, natural, ¿verdad? Animal. No, es una relación mutua. Y dentro de esta relación mutua, ¿no es cierto?, aquellos que somos los principalmente responsables de mantener esta relación somos nosotros como hombres, ¿ya? Nosotros como varones. Debemos procurar el ambiente, el afecto, el cariño, la confianza, ¿verdad?, para que esto se dé de manera natural. Quizás te llama la atención que la Biblia hable de esto, ¿verdad?, de manera tan libre o tan abierta. Bueno, muchas veces el mundo, ¿verdad?, mete en nuestras cabezas la idea de que son temas tabú o son asuntos, ¿verdad?, que quizás no son propios abordar, pero es todo el consejo de Dios, es lo que enseña la palabra del Señor, ¿ya? Y por lo mismo tenemos que entenderlo y aplicarlo de manera santa y correcta. Y en este sentido es en el contexto del amor donde en forma natural Dios diseñó la relación sexual. Cuando hay amor, verdadero amor según Dios, esto se da en forma natural. Por supuesto que siempre van a haber dificultades, problemas, ¿verdad? Incluso obstáculos en algunos momentos para una intimidad, digamos, natural dentro del matrimonio, pero todo esto también es parte del amor. También es parte del amor. Hay veces, ¿verdad?, en que quizás uno por amor tiene que hacer el sacrificio de esperar, tiene que hacer el sacrificio de aguantarse nomás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ama a su cónyuge, porque busca una relación sana y santa en el hogar. Entonces, nuevamente, como hombres también tenemos una responsabilidad aquí, ¿verdad? Así como muchos hoy en día se quejan de la juventud, ¿no?, que la juventud actual está tan mala y tan, ¿no es cierto?, alejada del Señor y tan rebelde. Bueno, tenemos que hacer una introspección y decir, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Quizás como padres no hemos sido suficientemente firmes en criar a esta generación. Bueno, en el matrimonio también nosotros como hombres debemos, ¿no es cierto?, hacer esta autorreflexión. ¿Cómo estamos en este aspecto? ¿Y qué es el rol que a mí me corresponde? ¿Y qué puedo hacer yo como varón para que la intimidad se desarrolle de manera natural? ¿Verdad? Entonces, incluso aquellos que se están preparando o en algún momento van a llegar al matrimonio, entender que más que simplemente el matrimonio es una instancia donde puedes tener intimidad, más bien es una instancia donde puedes mostrar amor. Y como fruto, como resultado de ese amor genuino, ¿verdad?, en forma natural, porque así nos creó, así nos diseñó el Señor, se va a cosechar, ¿no es cierto?, satisfacción. A veces va a ser difícil, a veces va a ser un proceso de adaptación, de ir creciendo en esta área a través del tiempo. Ya nuevamente el mundo ha metido, ¿verdad?, tanta falsedad en nuestras mentes y en nuestros corazones, pensando que este asunto de la intimidad es como una explosión, ¿verdad?, como un encuentro casual, casi como pisar una mina antipersonal, que tú te encuentras con una persona, ¿verdad?, y eso explota inmediatamente. No, no es así. Ya es un proceso, es un desarrollo que se gana en el tiempo. Y eso, ¿verdad?, aún la misma palabra del Señor nos guía, nos instruye. Y por lo tanto ahí también como hombres tenemos deberes emocionales, relacionales, de amor que desarrollar en nuestros hogares. Luego, y esto lo postergué, ¿no es cierto?, casi para después, con un propósito, está proveer lo necesario en todo aspecto. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Busquémoslo. 1 Timoteo 5, 8. ¿Ya? Porque a veces como hombres pensamos que este es nuestro único rol. Nuestra única responsabilidad es traer dinero al hogar. ¿Ya? 1 Timoteo capítulo 5, ¿verdad?, versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. ¿Ya? No es nuestro único rol el proveer, el traer dinero al hogar. Es importante también. Si lo descuidamos, dice la Escritura, que incluso, ¿verdad?, estaríamos dando un mal testimonio. ¿Ya? Pero no es nuestra única responsabilidad. ¿Ya? Hay otras responsabilidades como el amor y como ya he ido explicando. Pero esta también es una responsabilidad que nos compete como varones. Ser responsables, ¿verdad?, en proveer para el hogar. Ahora, por supuesto que hoy en día la economía no es fácil, ¿ya? Y las cosas son muy caras y a veces, ¿verdad?, la situación se vuelve un poco compleja. Pero ahí donde nuestra responsabilidad no es ganar más dinero. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Proveer. Y proveer implica en el contexto en el que el matrimonio, el hogar se desenvuelve. Quizás el problema no es que ganamos poco dinero, sino es que quizás queremos tener un estándar de vida muy alto. Quizás ahí está el problema. Quizás el problema no es que tengamos pocos recursos, sino en ajustarnos a los recursos que tenemos. ¿Ya? Entonces, el problema quizás no es ganar más dinero, quizás en ser más sabio en la administración del dinero, ¿no es cierto?, y más correctos en el contexto que nos corresponde y en el momento en el que estamos. ¿Ya? Dios bendice, pero nosotros tenemos que ser responsables. Entonces, si es que a ti te cuesta, ¿verdad?, llegar a fin de mes, si es que a ti te cuesta, ¿verdad?, cumplir con la responsabilidad de proveer para tu hogar, sigue esforzándote, no te preocupes, lo estás haciendo bien. Estás muy bien encaminado. El problema no es que no ganes poco o no tengas lo suficiente. Tú tienes que esforzarte y Dios te va a bendecir. Tarde o temprano, cuando tú eres esforzado, valiente, ¿verdad?, y consecuente y consistente en el tiempo, Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir. Dios no está tan preocupado en la cantidad de dinero que tengamos en la cuenta corriente como en el esfuerzo que nosotros hagamos de cumplir nuestra responsabilidad. Puede que te cueste llegar a fin de mes, pero si eres un hombre con los pantalones bien puestos y te esfuerzas, ¿verdad?, eso es lo que tu esposa va a honrar, lo que tu esposa va a valorar. Ahora, si tu esposa está solo pensando en lo material, claro, quizás hay un problema que necesitas corregir ahí en el corazón de tu esposa. Pero si tu esposa es sabia, va a haber un hombre que se esfuerza, va a haber un hombre que la ama a tal punto que hace todo su esfuerzo por cuidarla, por protegerla y por proveer para lo necesario. Y ojo, que es lo necesario, lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. Hay una diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno necesita, ¿verdad? Eventualmente hay momentos en que uno puede adquirir algo que uno quiere, pero no siempre. Quizás ese es otro problema, estamos demasiado acostumbrados a obtener lo que queremos, ¿verdad? Y no necesariamente contentarnos solo con lo que necesitamos. Luego debemos también, y esto no quiero dejarlo pasar, Colosenses 3:19, ser suaves y delicados con ellas. ¿Ya? Colosenses 3:19, busquémoslo. ¿Ya? Colosenses 3:19. Y aunque quizás nos atrasemos un poquito más y las damas estén pensando que tienen que llegar a preparar el almuerzo, me lo van a agradecer. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Qué importante, ¿verdad? Qué importante ser delicado con nuestras esposas. Qué importante, ¿verdad?, es respetarlas en su delicadeza, en su femineidad. Porque a veces pensamos que nuestras esposas o nuestras hijas, ¿verdad?, no son tan femeninas o no son tan delicadas. Bueno, quizás porque nosotros como hombres no las tratamos como se merecen y como corresponde. ¿Te fijas? Entonces, una responsabilidad que también nos compete a nosotros como hombres. Ser delicados con nuestras esposas, para que también nuestras hijas aprendan, ¿verdad?, en ese trato. Es decir, suaves y delicados con ellas.
¿verdad? Y esto es todo lo opuesto a ser ásperos, como dice aquí la Escritura, que significa básicamente ser agresivos, ser violentos, ser insensibles a las necesidades, ¿verdad?, físicas, emocionales de nuestras mujeres, ¿verdad?, de nuestras esposas, quizás de nuestras hijas, suaves y delicados con ellas, incluso enseñando a nuestros hijos varones, ¿verdad?, a ser varones, ¿verdad?, respetuosos de las mujeres, respetuosos, ¿verdad?, de las damas, ¿ya?, a ser caballeros, a ser gentiles. Pero ¿cómo van a aprender ellos eso si no lo ven en nosotros? Ya, súbete luego, ¿verdad? En vez de ir y abrirle la puerta del auto, ¿verdad?, esperar que se suba, ¿ya? Hay una diferencia, ¿verdad?, muy, muy práctica. Y eso nos compete a nosotros como hombres, ¿verdad? Probablemente una mujer agradece y responde cuando hay un varón, un esposo que es gentil, que es caballero, que es delicado. Obviamente es una responsabilidad que nos compete a nosotros. En general, nosotros como hombres somos más, no sé si existe esa palabra, pero la voy a usar, abrutados. Somos más brutos, ¿no es cierto? Somos más básicos. Ya no nos preocupa. Bueno, cuando tenemos reunión de varones, ¿verdad?, no nos preocupamos del mantelito, la decoración, no ponemos mantel, no ponemos ensalada, ni siquiera servicio. Con la mano no. Ok, pero es un contexto de hombres, de varones. Pero las damas en general no son así. Son más preocupadas del detalle, ¿verdad?, que el vaso, ¿no es cierto?, sean todos los vasos iguales, ¿no es cierto?, que el mantel esté limpio, ¿verdad? Bueno, es algo que también es necesario que nosotros lo consideremos, ¿ya? Y finalmente, acompáñenme, ya con esto terminamos, 1 de Pedro 3:7. Porque es súper importante también que nos vayamos con esto en nuestros corazones. 1 de Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad?, que si uno lo piensa, Pedro en general, ¿cómo lo visualizas? ¿Lo visualizas como un hombre delicado, como un hombre así tranquilo, relajado? ¿O cómo visualizas al apóstol Pedro en la Escritura? Como una piedra, ¿verdad? Siempre era el primero que saltaba, el primero que decía, el primero que se tiraba abajo del bote. Ya era muy impulsivo, era un hombre, ¿verdad?, probablemente con mucha testosterona, con mucha, ¿no es cierto?, muy varonil en un sentido. Esa es como la idea que generalmente uno tiene del apóstol Pedro, ¿verdad? Pero mira la conclusión, ¿verdad?, a la que ya en su ministerio el apóstol Pedro nos transmite. Bueno, a propósito, recuerda que él era un hombre casado, ¿ya? Recuerda, ¿verdad?, lo feliz que se puso cuando el Señor sanó a su suegra, ¿ya? Era un hombre casado, por lo tanto, ¿verdad? Y en 1 de Pedro 3:7, ¿lo tienen ahí? Dice: maridos, vosotros maridos, igualmente, ya vivid con ellas sabiamente. Qué importante, ¿verdad?, es ser sabios en el trato, ¿verdad?, con nuestras esposas. Sobre todo cuando ellas, como mujeres, a veces ni ellas se entienden. Difícil que nosotros las podamos entender, pero sí podemos ser sabios en nuestro trato con ellas. Ya, a la luz de la palabra del Señor, podemos ser sabios. ¿Cómo? Dando honor. Siempre la mujer necesita ser apoyada, valorada, ¿verdad? Siempre necesita ser afirmada en su autoestima. En general, siempre la mujer necesita ser un buen apoyo, un buen respaldo, ¿ya? Y esa es parte de nuestra responsabilidad como hombres, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿ya? Como a vaso más frágil. Siempre me imagino la escena de un toro entrando a una cristalería, ¿verdad? Y como el toro tendría que entrar muy así, como delicado, para no romper nada, ¿verdad? Bueno, por eso es importante la sabiduría, ¿ya? La sabiduría es la que nos permite ser delicados con ella, ser cuidadosos, preocuparnos realmente de sus necesidades, porque al invertir en ellas, estamos invirtiendo también en nosotros. ¿Ya? Cuando nosotros amamos a una mujer, piensa, ¿cuál es el resultado natural de eso? ¿Verdad? Una respuesta de la mujer hacia el varón.
ya en amor, en fidelidad, en respeto, ya en forma natural como Dios nos creó. Y es más, debemos hacerlo como coherederas de la gracia de la vida, ¿verdad? Es decir, como compañeras, ya no como empleadas, no como, ¿verdad?, asistentes, no, como compañeras. Compañeras. Ellas fueron, ¿verdad?, como se dice, ¿verdad?, coloquialmente, sacadas de la costilla para estar a nuestro lado. No del trozo del cráneo para estar sobre nosotros, o de un dedo, un hueso del pie para pisotearla, para estar a nuestro lado, cuidándolas, protegiéndolas y avanzando con ellas. Ya lo mencioné el domingo anterior, ayudas idóneas. ¿Para qué? Para trabajar juntos en cumplir el propósito y el plan de Dios. ¿Ya? Trabajo en equipo, como coherederas de la gracia de la vida. ¿Ya? Y así para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué? Porque manteniendo una buena comunión con nuestras esposas, estamos invirtiendo en mantener una buena comunión con Dios. ¿Se fija? Entonces, son desafíos que nos corresponden a nosotros como hombres, como varones. Dios mismo nos da el ejemplo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo Él es con nosotros? Es bueno. Él nos bendice. Él con su iglesia, ¿verdad?, es preocupado. Nos cuida, nos protege. Nos da sana palabra, sana enseñanza. ¿Y cómo nos bendice el Señor? Yo creo que nos regalonea el Señor, ¿verdad? De lo bueno que es con nosotros. Sin nosotros merecerlo, por supuesto. ¿Verdad? Bueno, de la misma manera nosotros como varones tenemos una tremenda responsabilidad. Vamos a terminar en oración.